El avance de la inteligencia artificial está salpicando a todos o casi todos los sectores. Todo apunta a que se trata de la nueva tecnología disruptiva que cambiará el mundo tal y como lo conocemos. Pero en el caso del podcasting llegan muchos cantos de sirena que, en mi opinión... Bueno, espera. Déjame que ponga la intro y ahora me explayo tranquilamente, que para eso es el capítulo de opinión de esta semana. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Este es el capítulo que da cierre a una semana más llena de recomendaciones, noticias, eventos, herramientas y consejos, todo lo relacionado con el podcasting que me rodea. Yo soy Jorge Marín y es un placer daros la bienvenida al otro lado del micrófono, como cada día de la semana. El cineasta y director de cine Guillermo del Toro, mexicano, creador de La forma del agua, Pinocho, entre muchas otras obras, participó en una charla muy interesante en el British Film Institute, donde declaró lo siguiente. AI has demonstrated that it can do semi-compelling screensavers. That's essentially that. The value of art is not how much it costs and how little effort it requires, it's how much would you risk to be in its presence. How much would people pay for those screensavers? Are they gonna make them cry because they lost Esto es un pequeño extracto de esta charla y venía a decir lo siguiente. La inteligencia artificial ha demostrado que puede hacer salvapantallas medianamente convincentes. Básicamente es eso. El valor del arte no es cuánto cuesta y el poco esfuerzo que necesitó para crearse, es cuánto riesgo supone estar en su presencia. Salvando mucho las distancias, no quiero yo considerar el podcasting o un podcast como arte, aunque para mí sí lo sea, el hecho de contar historias. El principal problema que le veo a utilizar, o mejor dicho, a delegar completamente la inteligencia artificial, la creación de podcast, es que al final nos alejamos, o al menos de lo que a mí me atrae principalmente del formato podcast, que es la humanidad que transpira cada episodio. Yo puedo ver una película, puedo consumir una serie, puedo ver mensajes en las redes sociales o canales de YouTube, pero la conexión que siento con otros creadores de podcast cuando los escucho es muy distinta a otros tipos de formatos. Precisamente en el episodio de ayer, en el estudio de Acast, las 2.600 personas que participaron en ese estudio, en esas encuestas, declaraban que la conexión que sienten con sus creadores de podcast es casi de amistad, por el acompañamiento que hace un creador de podcast. Seguramente haya personas que se sientan acompañadas porque con una inteligencia artificial, si esta inteligencia artificial les crea, les locuta y publica un podcast. Pero, y aquí es donde empieza ya mi capítulo de opinión realmente, una inteligencia artificial puede leerme noticias, y muy bien, y las puede interpretar y locutar muy bien. Puede traducirme noticias o textos de otros idiomas, interpretarlos, locutarlos y publicarlos. Y muy bien, lo hará muy bien. Una inteligencia artificial puede incluso conversar consigo misma, poniendo diferentes voces, o con otros creadores humanos, y puede dialogar, ¿no? Puede mantener una conversación. Todo eso lo puede hacer. Pero, y aquí es donde entra el quid de la cuestión, una inteligencia artificial no puede digerir una noticia, un texto, una conversación y opinar al respecto. Podrá transmitir las opiniones que otras personas o otras inteligencias artificiales hayan declarado anteriormente, procesarlas y decir, vale, a esto tengo que contestar esto otro, o la respuesta más acertada a este texto o a esta conversación es esto otro. No discuto que en un futuro la inteligencia artificial alcance un nivel que perfectamente pueda competir con el razonamiento humano, pero a día de hoy no es así. Y que una inteligencia artificial cree un podcast de la nada, e incluso por muy razonable que sea y por muy buenos que sean sus argumentos, no va a transmitir la humanidad que transmite una persona humana, porque no es un humano y no tiene esos sentimientos y no se equivocará como me equivoco yo 100 veces y errará y acertará en multitud de ocasiones como me ocurre a mí y a otros creadores de podcast. A lo que voy es que es una capa de un entorno digital que puede locutar muy bien, puede razonar muy bien, puede publicar muy bien, puede meter las músicas cuando tocan, puede procesar los audios, puede que a una persona, incluso a mí mismo, que escucho decenas de podcasts a la semana, me cuelen un capítulo creado por inteligencia artificial. Y puede ser que me suscriba, pero al segundo, tercer episodio, que empiece a notar que todo suena igual, que los razonamientos que me da ese supuesto podcaster
no son lógicos, que no me cuenta sus experiencias vitales o que le ha ocurrido X cosa, o que me describa una película, que me dé su opinión respecto a un libro, que vea que no son datos coherentes de un humano, me voy a sentir defraudado. Y ese es el principal escollo que le veo yo a la inteligencia artificial en formato podcast. Ya digo, se ha demostrado que pueden crear locuciones muy buenas, textos muy buenos, imágenes muy buenas, vídeos muy buenos, pero no puede transmitir emociones, porque no tiene emociones. No digo que en un futuro no las tenga, pero estamos hablando ya de un futuro, en mi opinión, bastante lejano, que no sé si llegaré yo a ver, quizás sí, pero a día de hoy, escuchar un podcast creado por una inteligencia artificial como curiosidad está muy bien, está muy bien. Incluso que una inteligencia artificial participe en un podcast a modo anecdótico me parece muy bien, es un experimento muy interesante. Pero podcasts creados automáticamente mediante una inteligencia artificial que se publiquen y se repliquen, como muchos nos intentan vender, en mi opinión, no tiene mucho sentido. Me explico. Hace un año y pico, casi 2 años, un usuario de una inteligencia artificial, oyente de podcast, creó una supuesta conversación entre Joe Rogan y Steve Jobs. Y se hizo muy viral. Oh, Steve Jobs vuelve a la vida y conversa con el podcaster más conocido del mundo durante 45 minutos. Bueno, pues ese mismo creador, a las pocas semanas y a los pocos meses, ya no lo sé, declaró que ni él mismo escucharía ese episodio. Porque sí, como anécdota o como demostración de que se puede hacer algo así, pues está muy bien. Pero fuera de eso, ¿qué sentido tiene escuchar las opiniones de un supuesto Steve Jobs, que encima es una persona fallecida, hablando con un supuesto Joe Rogan, que es una persona que está viva y que podría perfectamente grabar un episodio así? Quizás, oye, sería más interesante coger al propio Joe Rogan y enfrentarle, entre comillas, a un supuesto Steve Jobs. Y tampoco me parecería algo digno de eso, de una noticia de, pues sí, hemos revivido a Steve Jobs y le tenemos aquí frente a Joe Rogan. Vale, pero vosotros os escucharíais muchos episodios de Joe Rogan o de vuestro podcaster favorito hablando siempre con una inteligencia artificial, sabiendo que lo que hace la inteligencia artificial es analizar las preguntas para demostrar respuestas o para traer las respuestas más acertadas o más coherentes, mejor dicho, frente a las preguntas que le hace un humano? Yo personalmente, pues eso, como anécdota, como curiosidad, sí, a lo mejor le doy la oportunidad, pero es lo que digo siempre, cuando alguien me dice, ¿por qué? Algunos clientes me lo han planteado, vamos a coger un Loquendo, en su día me dijeron, ahora ya me dicen intérpretes de inteligencia artificial, les vamos a dar nuestros textos, que lo lea, luego los publicamos en formato podcast, y es un podcast muy válido porque ha cogido una noticia, la ha traducido, la ha interpretado y ya está publicado. Y yo les digo lo mismo, siempre. Además, siempre, desde el primer día, mi respuesta es lo mismo. Para que a mí un robot o una inteligencia artificial me lea una noticia, la leo yo. Vale, me costará más esfuerzo porque tengo que dedicarle más tiempo y precisamente una de las gracias del podcasting es trasladar, ¿no?, ideas al formato audio para aprovechar a hacer otras cosas. Pero ese tiempo que pierdo me sirve a mí para interpretar, para digerir un texto. No es lo mismo que yo lea un texto por mí mismo a que otra persona me lo lea o me lo cuente. Cuando yo quiero investigar algo muy en serio, además de escuchar podcasts sobre el tema, me leo textos, reviso, no sé, series o películas o documentales dedicadas a ese tema, no sé, consumo otro tipo de contenidos y el podcast lo uso a modo de complemento, a menos que sea algo sobre podcasting, que estamos, digamos, hablando de un nivel cero, por así decirlo, de este tipo de productos. Pero si es una serie, si es una película, pues veo la serie, veo la película, veo un documental, escucho podcast, leo textos, consumo artículos, me complemento, pero no le delego a una inteligencia artificial que me lo traduzca a podcast, a menos que lo que quiera es ahorrarme tiempo. Y a lo mejor un día lo hago, de hecho yo os he traído alguna herramienta que lo hace así, que tú le envías un correo o le pasas un artículo o un canal de YouTube, te lo resume, te lo traduce, o te lo interpreta en podcast y te lo publica en un podcast para ti, listo para, ¡ay, cómo he ahorrado tiempo! ¡Madre mía! Pero yo es que personalmente prefiero un podcast de 1 hora de 2 personas hablándome sobre una película que un
¿cómo decirlo?, un podcast de inteligencia artificial que me resuma todo eso en 5 minutos. Personalmente valoro mucho más mi tiempo y aprecio mucho más a las personas que realizan este tipo de formatos. Ya digo, es mi opinión. Hay gente que con tal de ahorrar tiempo y ahorrar dinero y reducir costes y ampliar beneficios y todas estas cosas, delegan todo esto a la inteligencia artificial como si fuera la gran salvadora. Pero en mi opinión, precisamente, lo que más me atrae del formato podcast es escuchar a personas. Ya sea personas hablando entre ellas, personas que hablan solas frente a un micrófono como yo, o ya digo, una especie de, no sé si binomio sería la palabra, pero bueno, personas haciendo demostraciones con inteligencia artificial. Mirad, por ejemplo, 2 casos con los que me he encontrado, tres casos, con los que me he encontrado últimamente que me parecen destacables, pero que si siguieran profundizando en estas secciones de las que os voy a hablar ahora, creo que acabaría abandonando estos podcasts. El primero de ellos es el de Joan Boluda. Joan Boluda ha creado una inteligencia artificial para su podcast Marketing Online que, además de hacerles los CTAs, los Call to Action de vez en cuando, pues lo activa. Hace muy poquito la activó para bueno, pues conversar con ella en un determinado capítulo, no sé en cuál fue. Bueno, el caso es que respondía a la pregunta de un oyente y la activó de vez en cuando y le preguntó un par de cosas. Y en uno de estos casos la inteligencia artificial se volvió loca, no sé qué empezó a leer de un enlace o no sé qué, y se volvió loca y la desactivó. Bueno, pues jaja, jiji, Joan Boluda ha interpretado, o sea, ha conversado con su inteligencia artificial y, oye, está muy bien. La utiliza como complemento para sus CTAs y de vez en cuando para conversar con ella. Algo parecido es lo que ha hecho Dani Aragay en alguno de sus episodios de El Diario, anteriormente conocido como El Diario de Haciendo el Sueco. La ha activado y le ha preguntado varias cosas y, oye, conversa con ella en su podcast o con este ente y pues muy bien, pues de vez en cuando pues ahí participa y mirad lo que he hecho, pues he utilizado esto para recopilar información y participa, la inteligencia artificial participa en mi podcast, pero el principal actor, el principal protagonista del podcast no dejan de ser Joan Boluda y Dani Aragay. Bueno, pues es su podcast y la inteligencia artificial es un complemento más. No han delegado todo el contenido a esta inteligencia artificial. Otro ejemplo más, los compañeros de Caviar Online, del podcast de Marsficom, Carles Fité y Joan Martín han creado una inteligencia artificial, bueno, mejor dicho, 2, por así decirlo, porque son una voz masculina y otra femenina, para que hablen entre ellas sobre determinados aspectos del marketing online. Hacen un pequeño jueguecito, hacen una pregunta que van a dejar ahí para el episodio que viene y desarrollan un tema. Bueno, es cuestión de 2 o 3 minutitos. Me parece muy bien. Dentro de su podcast tienen una sección en la que la IA, el nombre catalán Laia, es un juego de palabras, y Maxia, me parece que es, o Maxia, me parece que es Maxi o Maxia, no lo sé, la versión masculina de esta inteligencia artificial, conversa con la femenina y bueno, tienen ahí una pequeña conversación, jajajiji, y mientras Carles y Joan por detrás pues les están escuchando, intervienen, uy, esto que ha preguntado, ¿qué te parece? Ah, pues sí, bueno, pues es una sección dentro de un podcast creado por humanos. De ahí a que una inteligencia artificial coja un tema, de vez en cuando publique sus capítulos y que esto sea algo digno de suscribirse, pues a mí personalmente no me atrae mucho. Ya digo, habrá mucha gente que es muy ansiosa con esto de la inteligencia artificial, que esté dispuesta a crear estos podcasts y que lo venda como una maravilla. Pero ¿realmente vosotros os suscribiríais a algo así? Vosotros, lo traslado precisamente al ejemplo de Guillermo del Toro. ¿Vosotros veríais una película creada íntegramente por inteligencia artificial, con su guión, su vídeo, sus locuciones, todo? Yo creo que, en mi opinión, estamos muy lejos de conseguir algo así. Al igual que estamos muy lejos de que una inteligencia artificial escriba un libro que realmente merezca la pena. Pues sí, será capaz de escribir un libro de 200, 300, 1000 páginas o 5000 o lo que tú le pidas. Pero creo que, en mi opinión, no va a ser algo destacable. No, de hecho, ya los hay. Han tenido que ponerle freno a los libros autopublicados de Amazon porque ha habido gente que ya se ha puesto a programar IAs para que creen sus libros y los vendan automáticamente y eso sea una fuente de dinero. Pero alguien que se compre ese libro, que vea una película, cuando se entere de que eso está creado por la inteligencia artificial, que seguramente lo detecte en las primeras páginas o en los primeros minutos de esa película, ¿no creéis que se sentirá engañado? ¿No creéis que esto no... ese valle inquietante del que os he hablado alguna vez, en que pasa mucho en los videojuegos o las películas de animación,
creo que se notaría mucho más en el audio, cuando estamos acostumbrados precisamente a que sean personas las que nos hablen de un tema o nos cuenten sus experiencias frente al micrófono. Pero bueno, esta es mi opinión y espero las vuestras en los comentarios de este episodio. Antes de despedirme, dejadme que dé las gracias al patrocinador que me ha acompañado durante esta semana, el audiocurso Copywriting al Oído de Margot Martín, con el que podréis aprender copywriting para redes sociales, para email, SEO, gatillos mentales, llamadas a la acción, estructuras de la web, convertir las características en beneficios, propuestas de valor. Todos estos conceptos, pero explicados de una forma mucho más interesante para que los puedas utilizar en tu proyecto, están en este curso llamado Copywriting al Oído. Revisa las notas de este capítulo y allí encontrarás un enlace para hacerte con este audiocurso a través de la plataforma Mumbler con un 25% de descuento, o lo que es lo mismo, te lo vas a llevar hoy mismo por apenas 35 euros. Una verdadera ganga. Como cada viernes, desearos un gran fin de semana lleno de podcasts que estén hechos con inteligencia artificial o no, esto ya queda a tu elección, pero lo importante es que te gusten tanto como para que los recomiendes a tus amigos y seguidores, esos que disfrutan del podcasting tal y como lo hacemos tú y yo. Por cierto, recuerda que mañana, sábado por la mañana, tendrás disponible la encuesta semanal en el canal de Telegram del podcast, a la que puedes acceder mediante alotroladodelmicrofono.com/Telegram y así votar tus capítulos favoritos de esta semana y de esa forma pues ayudarme a conocer cuáles de estos capítulos os han gustado más y pues bueno, así configurar una mejor parrilla de cara a las próximas semanas. No dejes pasar la oportunidad de unirte a la comunidad o de apoyar el podcast a través de los enlaces que encontrarás en alotroladodelmicrofono.com. Yo soy Jorge Marín, al frente de EOB Productora, y puedes ponerte en contacto conmigo a través del formulario que encontrarás en eob.es o directamente por Telegram con el usuario @eobe con 2 es. Gracias como siempre y que tengas buen fin de semana. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.